Estamos de regreso después de esta pausa comercial aquí en Actualidad y Política a través de las pantallas, de su pantalla, ¿cierto?, de TVNet, donde estamos conversando respecto de la contingencia, respecto de cómo está trabajando los distintos sectores, los distintos servicios también en pos de combatir esta pandemia y por ende las consecuencias que puede traer esta situación en delitos, en seguridad, en prevención también, en el trabajo en específico que está realizando, por ejemplo, Carabineros de Chile. Y es por eso que hoy día tenemos de invitado acá al capitán Felipe Barraza. Él es subcomisario de los servicios de la primera comisaría de Osorno, a quien saludamos y le agradecemos su disposición por venir aquí a los estudios de TVNet, capitán. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es importante participar en instancias como esta, pues. Capitán, cuéntenos un poco de qué manera en su sector, siempre vamos a hablar del sector, ¿cierto?, que usted representa, de qué manera están trabajando ustedes en esto hace ya bastante tiempo, porque además de todos los servicios de prevención, de seguridad que ustedes entregan a la comunidad, han tenido, ¿cierto?, que adaptarse a estos nuevos tiempos, en estos tiempos de crisis, de pandemia, utilizando, tal como usted está, ¿cierto?, mascarilla, guante, entre otras cosas, porque además ustedes tienen un contacto muy directo con la gente, con la ciudadanía, con los sectores, digamos, que van mucho también a los hospitales, entre otras cosas. Claro, es un grupo importante de personas que sigue trabajando para darle normalidad, estabilidad y comodidad a la población en virtud de esto que se está viviendo. Ya uno de esas instituciones, organismos que participan o que continuaron con su rutina adaptándola a las necesidades en sí, es Carabineros, ya, junto con el personal de salud. No nos olvidemos tampoco del personal de los supermercados, el personal recolector de basura, que ellos hemos todos seguido trabajando. Esto es una cadena también. Claro, para que todos estemos con las comodidades que necesitamos para mantener una vida relativamente normal. En el caso nuestro, como primera comisaría, nosotros tenemos 36 carabineros destinados solamente al control de los cordones sanitarios. Y abarcamos el cordón sanitario de René Soriano, el cordón de Cañal Bajo, el cordón de Pilauco y el cordón del Trébol de Julio Buchmann, ya que ese en un principio partió en Julio Buchmann frente a la Liceo Industrial y luego se cambió a Cañal Bajo, creando un punto de control en el Trébol, en turnos de 12 horas, ¿cierto?, durante las 24 horas del día. Ahí que se controla el ingreso y la salida de la gente de Osorno, que principalmente se ve motivada por necesidades laborales a través de sus salvoconductos colectivos de empresas, o bien por alguna necesidad médica, una necesidad de asistir a un funeral de un familiar directo, o de las personas que pertenecen a los grupos de trabajos de emergencia o de necesidad para que esto siga andando, como son trabajadores de aeropuerto, conserjes, empleados de supermercados, ¿cierto?, que viven o que en un principio vivían fuera del cordón sanitario, porque, insisto, el cordón sanitario al estar instalado en Buchmann dejaba mucha gente fuera del cordón sanitario, entonces esa gente tenía que seguir entrando y saliendo. Principalmente para evitar que la gente salga de Osorno a contagiarse afuera y vuelva a generar un foco de contagio acá, o bien que gente de afuera traiga, ¿cierto?, alguna posibilidad, o sea, un potencial contaminante o persona que contagie a la gente aquí de Osorno. Se ha dado de manera bastante positiva, ¿ya? Si bien las cifras a nivel nacional todos los días nos enteramos de que tenemos aumentos, bajas y son alarmantes, si nosotros revisamos la realidad de Osorno, recién el día 13 de mayo, recordemos que la cuarentena terminó el día 30 de abril, 13 días después, en el periodo de incubación, tuvimos un alto índice de contagios. ¿Ya? Oficialmente fueron 16 contagios. Pero aparte de esos días, siempre hemos tenido tendencia al 0. 1, 0, 1, 0, a veces aparecen 4, 1, 0, 1, 0. Y esa baja de contagios se deben principalmente a dos cosas. Al control de ingreso de las personas, para que mantener a la población de Osorno asegurada. Pero capitán, me gustaría un poco detenerme en el tema del cordón sanitario, porque al principio hubo bastantes críticas, tanto de la misma ciudadanía, de que no se resguardaba bien, había muchas personas que entraban, salían, que tenían que esperar largas horas también en el tema de los cordones y que no había un criterio
criterio, por así es lo que se señalaba también en redes sociales, lo que criticaban algunos dirigentes. No había un criterio, digamos, como para fiscalizar un poquito más a fondo el motivo del por cuál entraba, porque claro, yo me metía como persona común y corriente a la www.comisariavirtual.cl, ya voy por el tema no sé, de insumos médicos, de temas médicos. Y claro, pero ¿quién fiscalizaba eso? A ver, esto partió y nos pilló a todos por sorpresa. Todos estamos aprendiendo de esto, claro. Exactamente, por sorpresa. O sea, nosotros tuvimos que ir adaptándonos y conociendo qué era lo que la autoridad central requería de nosotros como policías en el ejercicio de nuestra función. ¿Ya? Y tanto nosotros como las personas, en primera instancia, para todos fue incómodo. Sí. ¿Ya? No olvidemos que si efectivamente se hacían los controles en los ingresos de los cordones sanitarios, efectivamente las filas eran larguísimas al inicio de este servicio de control sanitario. Había gente que incluso utilizaba pasos ilegales, por decirlo así, en el sector de Bellavista, en el sector de Puyehue, para evadir los controles en un acto de irresponsabilidad tremendo, porque nadie estaba acostumbrado ni adaptado para eso. Nosotros como fiscalizadores y la gente tampoco como fiscalizados. O sea, primero estuvimos bajo arresto domiciliario como un mes y después ahora el tema de arresto comunal. Partimos con el tema de un toque de queda que evolucionó a una cuarentena y que afortunadamente ahora nuevamente ya las restricciones son menores, seguimos con un toque de queda, pero que nos permite movernos libremente acá dentro de la ciudad de Osorno. El tema de la salida, insisto, o sea, al principio hubo que armar el tema. ¿Ya? Hubo que cambiar el tema y aquí son varios actores los que participan en un cordón sanitario. Si bien los que estamos permanentemente y presencialmente ahí son carabineros, personal de ejército, personal PDI y personal de servicio de salud, porque esas 4 personas están en los cordones sanitarios, aquí intervienen otras personas que también están relacionadas con la autoridad central. ¿Ya? Interviene directamente también la gobernación, la intendencia y los asesores que ellos tienen. Entonces hubo que hacer un macro plan, para ver cómo enfrentábamos. Y en tiempo récord, por lo demás. Exactamente. Esto fue una planificación que se hizo de buena manera, pero entrar en esto lo antes posible y dentro de la marcha, ¿cierto? Si bien hubo una capacitación que nos permitió enfrentar de buena manera el cordón sanitario, no era lo óptimo, ¿ya? Estamos tratando de llegar a lo óptimo. Hoy las filas son menores. Sí, ¿no? Y además que hay que conjugar en el tema del cuidado de la salud versus el desarrollo económico. O sea, también tiene que dejar ingresar los rubros más productivos, por así decirlo, de la región y también del país. Entonces ahí hay que entrar a mantener un equilibrio. Claro, bueno, esas decisiones de partida no eran nuestras. ¿Ya? No, por supuesto. De hecho, las resoluciones sanitarias vienen de la autoridad sanitaria. Sí. Y ahí se dispone quiénes son las personas que a fin de cuentas pueden entrar o salir del cordón sanitario. Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es fiscalizar que esa resolución sanitaria se cumpla, enfocados principalmente en la necesidad que tiene la comunidad de Osorno de bajar la tasa de contagio. No nos olvidemos que el 80% de los contagios, si es que no es más, de la región de los lagos completa, estaba enfocada solamente en la comuna de Osorno. Solamente en la comuna de Osorno. ¿Ya? ¿Y eso a qué se debe, capitán, el tema de irresponsabilidad? ¿Cuál a su juicio, usted que trabajó, digamos, o está trabajando durante todo este proceso, cómo ha sido el comportamiento de la gente? ¿Tiene que ver con un tema más de los jóvenes también, como se dice, que no están ni ahí con el tema? ¿Cómo ha sido, a su juicio, la evaluación del comportamiento de la ciudadanía de Osorno, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, cierto, que más del 80% de los casos estaban precisamente aquí? Bueno, primeramente eran por un tema de idiosincrasia. No tomarle el peso a lo que significaba la emergencia sanitaria. Los primeros días de emergencia sanitaria, solamente cuando teníamos toque de queda al principio, tuvimos una gran cantidad de detenidos por infracción al toque de queda. ¿Ya? Había más de 30.000 me comentaba, pues, durante todo el proceso. Sí, a nivel nacional. Luego de eso, partió la cuarentena y la gente seguía sin importarle el tema de la restricción de mantenerse en su hogar. ¿Ya? Seguía saliendo sin sus permisos temporales, exponiéndose a los contagios. No había una cultura domiciliaria, ¿cierto?, de evitar el contagio, de llegar a la casa, sacarse los zapatos, lavarse la ropa. Y al final de cuentas era la misma persona que cometía estos actos de irresponsabilidad la que llegaba a su domicilio o a su lugar de trabajo o a algún otro punto y empezaba a contagiar al resto. Y eso al principio fue así.
¿ya? Ya. Nosotros aquí en Osorno, así como tenemos gran cantidad de contagios por coronavirus a nivel regional, también tenemos gran cantidad de personas detenidas, porque hubo que enfocar servicios, sacar servicios de prevención de delitos y enfocarlos en el control de las personas que estaban convirtiéndose en un riesgo para la salud del resto de las personas de Osorno, en el sentido de transitar en horario de toque de queda sin su salvoconducto o bien durante el periodo de cuarentena sin sus permisos temporales. ¿Y ahí cuál es el delito y cuál es la multa a la que se arriesga precisamente aquellas personas que infringen este tipo de leyes, digamos, que son, digamos, implementadas por la autoridad sanitaria? Corríjame si estoy equivocada. Sí, sí. Bueno, un tipo específico no existe. O sea, no existe Ya. el tipo de que será sancionado con tal pena el que en periodo de cuarentena sale a la calle. Ya. Pero sí hay un tipo especial, que es el artículo 318 del Código Penal, Ya. y que qué bueno que lo dice porque esto es un delito penal, que castiga al que pone en riesgo la salud pública. Perfecto. ¿Ya? Entonces, nosotros procedemos a la detención de estas personas porque tiene pena de privativa de libertad este delito. Ya. Se procede a la detención de la persona y se ponen estos antecedentes en conocimiento de dos entes. Primero, la Fiscalía Local, que es la persecutora criminal del hecho que esta persona está cometiendo, luego de una formalización expone los antecedentes al tribunal para que el tribunal dicte sentencia al respecto. Las sanciones no las recuerdo ahora, ¿ya? Pero están establecidas en el código. Y el otro ente es el Servicio de Salud. Así como nosotros informamos a la Fiscalía a través de un parte que esta persona fue detenida por infracción del artículo 318, también informamos al Servicio de Salud respecto a la infracción de esta persona. Es decir, esta persona se arriesga a dos multas, por así decirlo. Juzgado de policía local. No, Fiscalía en el Tribunal de Garantía. O sea, Fiscalía y además la autoridad sanitaria. Sí. Y los locales que abren también se arriesgan Ya. a un sumario sanitario Ya. respecto a mantener en funcionamiento locales que no son esenciales para el normal desarrollo de las personas. Ya hemos tenido varios problemas, por ejemplo, con y hemos salido también a fiscalizar los locales de máquinas de juego. ¿Ya? También hay algunos que abren. Claro que sí, y el tema está en que los locales abren porque la gente va. Si ese es el punto. Aquí hay una responsabilidad compartida. Claro también. que sí, claro que sí. Entonces, es preocupante y es alarmante porque nadie se quiere contagiar. Ojalá que Osorno baje los niveles de contagio aún más, si bien los niveles están tendiendo a cero. Seguimos con el cordón sanitario. El cordón sanitario es un llamado de atención, ¿ya? Sí. El cordón sanitario es, oye, lo estamos haciendo bien momentáneamente, pero todavía tenemos este resguardo porque quizás no lo estamos haciendo tan bien como creemos o como teníamos que hacerlo. Y hay mucha gente que incluso iba a la carretera, tomaba buses, después se bajaba de la carretera, entraba. Entonces, claro, pero si cuando levantamos la cuarentena, cuando se levantó la cuarentena, perdón, el 30 de abril, yo mismo fui al cordón sanitario a ver cómo estaban trabajando los carabineros. Y yo le pregunté personalmente a una persona que iba en un auto, eran dos hombres, ya. ¿Dónde iban? Y me dicen que iban a Puerto Montt. Y le pregunto, ¿a qué van a Puerto Montt? ¿Por qué van a salir de Osorno? Y me dicen que van a Puerto Montt a comprarse zapatillas. Ya. Entonces, sin comentarios. Claro, y al final de cuentas ocurren dos cosas. Que esa persona, como está él y como él, hay muchos más en la fila que entorpecen el tránsito de las personas que sí necesitan salir. Y hay colas de 4 horas y colas de 3 horas que se ven entorpecidas por estas personas que no deberían estar en la cola. ¿Ya? O sea, hay un llamado a la conciencia, a la responsabilidad, claro por supuesto, de poder cumplir que esto no es un juego, si estamos todos claros. Si esta crisis ya vemos lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la región metropolitana, lo que está pasando en el resto de otros países del mundo, o sea, está realmente riesgo. Y con la salud, como dicen, no se juega. Capitán, me gustaría llevarlo a otro tema, un poco al tema de las consecuencias que puede producir precisamente este toque de queda, esta pandemia. Por ejemplo, hay muchos locales, lo hablábamos fuera de micrófono también, que han tenido que cerrar sus puertas, ¿cierto? Producto de este resguardo sanitario. Me refiero a locales comerciales, de gastronomía, etcétera, y que ha hecho un poco, por así decirlo, darle digamos, como de comer a los delincuentes. O sea, en el fondo, la oportunidad es el ladrón, como dicen. Entonces están estos locales cerrados y me gustaría preguntarle, ¿han aumentado los robos en lugar no habitado? Y ahí también un poco a la recomendación. Un aumento como tal, comparativo hacia los 5 años atrás, no ha habido. Pero sí ha habido hechos puntuales de robo en lugar no habitado. Pero así como ha habido hechos puntuales de robo en lugar no habitado, también ha aumentado la cantidad de detenidos de estos delitos. ¿Ya? O sea, la persona que anda en la calle en toque de queda... Esto tiene que ver con el toque de queda, ¿cierto? Claro, en toque de queda.
o sea, nadie saca un salvoconducto para ir a robar, o sea, No, o sea, todo parte claro. por ahí. Son muy pocas las personas, me imagino, que tienen que tener Es que son muy pocas, salvoconducto las claro, 24 horas o en la exactamente. noche. Son muy pocas las personas que deberían tener un salvoconducto para andar en la noche, ¿ya? Y están claramente también establecidas en estas resoluciones. Entonces ya una persona caminando por la calle o un grupo de personas caminando por la calle, un vehículo transitando por la vía pública, llama la atención inmediatamente del personal que está patrullando la población. Claro. Se controla y por lo menos, si es que no ha pasado nada aún, son detenidos por el 318. Y en el caso de que alcancen a cometer el delito, los estamos deteniendo. ¿Ya? Durante la semana pasada tuvimos detenidos de una local que vende neumáticos, ¿ya? 10 neumáticos avalados en casi 2 millones de pesos, que se recuperó con detenidos y recuperación de especies. Una frutería también, un taller mecánico. Entonces, así como, si bien han aumentado los delitos, a diferencia de estadísticas anteriores, también hemos aumentado la cantidad de detenidos. ¿Ya? Ya, perfecto. O sea, bueno, y la recomendación también en este sentido, porque, a ver, es que esto también se transforma como en un círculo vicioso. Los propietarios, digamos, de los locales tienen que dejar su negocio cerrado, ¿cierto? Si dejan a alguien ahí, o sea, o tendría que pernoctar ahí, etcétera, estar... Pero como no hay toque de queda, no pueden salir, digamos, de su domicilio, de su residencia, para cuidar sus propiedades. Claro. Entonces ahí, no sé, el llamado a que pidan a Carabineros, al mismo plan cuadrante, que les pase, que les revise, digamos, no a cada rato, pero sí periódicamente, o por lo menos durante la noche, sus locales, ¿no? Sí, bueno, esa es una medida que se puede tomar, pero no responsabilicemos solamente al dueño del local, porque ese local tiene vecinos también. También. ¿Ya? Sí. Entonces, como usted bien dice, el locatario no vive en su local comercial, él vive en otro lugar. Pero ese local tiene vecinos y generalmente está instalado donde hay más gente. ¿Ya? Y el llamado también va a ellos, a comprometerse con la seguridad del que tienen al lado. Si ven algo extraño, si ven, anoche por ejemplo a mí me dio mucho gusto, yo estuve de servicio también hasta bien tarde, y a mí me dio gusto que llamaran a los carabineros porque había una alarma sonando frente a la farmacia vecina. O sea, ese es involucramiento de los mismos vecinos. Ya sabe que se le activó la alarma a mi vecino al frente. ¿Pueden venir a ver qué pasa? ¿Ya? Cosa que mucha gente no lo hace. O sea, una alarma puede... De repente llaman porque quizás les molesta el ruido, pero no porque tengan la inquietud respecto a qué le está pasando a su vecino. Entonces el vecino también tiene que involucrarse respecto a lo que le está pasando a su vecino que tiene un restaurante, a su vecino que tiene una botillería, a su vecino que tiene otro tipo de negocio, para que entre todos al final de cuentas nos cuidemos. No les estamos pidiendo que se involucren y vayan directamente a ver qué está pasando ahí, pero que nos avisen. Nosotros con el llamado ya es una voz de alerta para incrementar los patrullajes en ese sector, ir más seguido, controlar a la gente que encontremos en los alrededores y evitar un delito. Sí, bueno, hay el llamado entonces a las personas que sean locatarios, ¿cierto?, para evitar ser víctimas de robo. Quiero llevarlo a otro tema más o menos similar, que lo hemos visto a nivel nacional. Me refiero a campañas de difusión, ¿cierto?, para prevenir la violencia intrafamiliar. Y uno tiende a creer que a raíz del encierro, ¿cierto?, Osorno estuvo un mes con cuarentena total, donde tenían que estar las familias, ¿cierto?, encerradas en sus casas, lo que se creía, ¿cierto?, que podía llevar a una mayor discusiones entre parejas, etcétera, y ahí un aumento posible en los delitos de violencia intrafamiliar. Mi pregunta va específicamente eso: ¿ha habido un aumento de violencia intrafamiliar y también las recomendaciones a ello? Claro, de partida no. Ya. Eso es un paradigma que uno tiene incorporado, ¿cierto? Porque, bueno, tiende a entender de que con estas medidas de confinamiento quizás los niveles de tolerancia son menores, ¿ya? Pero no es así. De hecho, tenemos un 33% de baja en los delitos de violencia intrafamiliar, que si bien se han presentado, pero respecto al año pasado han sido menor en un tercio, ¿ya? Las recomendaciones son principalmente a saber llevar lo que es la vida, ¿ya? Recordemos que hay dos tipos de violencia intrafamiliar: la violencia física y la violencia psicológica. Respecto a la violencia física, hacer la denuncia inmediato. En los dos casos, principalmente, hacer la denuncia inmediato. ¿Para qué? Para evitar que ese delito de violencia familiar evolucione, se mantenga en el tiempo o evolucione a uno peor, ¿ya? Y que la Fiscalía y el Tribunal adopten las medidas de precaución pertinentes con la víctima y su familia, sus niños, ¿cierto?, para resguardarlo. Respecto a la violencia psicológica, obviamente también hacer las denuncias de inmediato, pero también aumentar los niveles de tolerancia. Si se supone que uno, por lo menos cuando está con alguien, está con la persona con la que en algún momento se enamoró también, ¿ya? Y si llega un momento en que ya quizás la relación no da más, bueno, hacerlo
de manera civilizada, ¿cierto? Terminar una relación y no caer en un círculo de violencia, porque la violencia al final de cuentas, como lo dije recién, termina siendo un círculo del cual no se puede salir. ¿Ya? Hay que tener la madurez suficiente para cuando una relación ya no va para más, tomar la rienda del caso, terminar la relación, empezar una vida nueva, ¿cierto? Sin esa persona, sin necesidad de caer en el nivel o en la situación de violencia. Los dos casos de violencia intrafamiliar son preocupantes y nosotros siempre hemos llamado a denunciar estos dos casos, ¿ya? Pero no hay para qué llegar a este tipo de situación. O sea, siempre se puede tomar una decisión antes de que esto pase, para evitar este tipo de situaciones. Perfecto. Capitán, me gustaría preguntarle con respecto a ustedes, digamos, ustedes, los funcionarios que están siempre en terreno, ¿cierto? Que han tenido que ir a todas, por así decirlo, cuáles son las medidas que están adoptando. Bueno, hemos sabido, ¿cierto?, de algunos funcionarios contagiados que tengo entendido que ya están en recuperación, específicamente algunos de San Juan de la Costa, pero si bien es cierto, ustedes también están como en primera línea en esta pandemia. Entonces me gustaría que nos comente cómo es el trabajo hoy día, digamos, en pandemia, en crisis. Bueno, es distinto, ¿ya? Yo tengo 18 años de servicio y nunca me había tocado enfrentarme a una modalidad de trabajo como esta. Ciertamente, la voz de alerta aquí en la localidad o en la prefectura de Osorno en sí la dio San Juan de la Costa cuando nos enteramos de que estaba el retén, ¿cierto? Gran parte del retén en cuarentena porque había un contagio. Luego de eso, ¿cierto? Hay otros focos por acá, quizás también algunas posibilidades de contagio. Tenemos varios funcionarios que se han hecho el examen PCR porque han presentado síntomas, pero afortunadamente no han manifestado coronavirus, o sea, se asocian a otro tipo de enfermedades. Nosotros en la primera comisaría al día de hoy no tenemos ningún contagiado, ¿ya? Si bien hemos tenido algunas necesidades de hacer PCR para confirmar o descartar contagios, las veces que lo hemos hecho hemos dado negativo, o porque son un resfrío común, una gripe u otra enfermedad que presenta síntomas similares, pero no hemos tenido ningún contagio por coronavirus. Y tenemos los resguardos necesarios para evitar este tipo de contagio. O sea, permanentemente se están repartiendo guantes para los funcionarios de servicio. Se hizo entrega al principio de mascarillas desechables para el personal. Yeah. Luego de eso se implementó una mascarilla que era ya un poco mejor, ¿cierto? Con un filtro 3M. Y en la actualidad están utilizando una mascarilla reutilizable con fibras de cobre, ya que permite su uso durante 50 oportunidades. Eso está certificado ya y es así. Además de eso, nuestros funcionarios, tanto del cordón sanitario como de la población, comenzaron utilizando un visor, ¿cierto? De estos de plástico transparente para evitar cualquier tipo de no sé, salivación, cosas como esas, y en la actualidad están ocupando unos lentes transparentes. Y las medidas de autocuidado, nosotros siempre le hemos insistido a nuestro personal, la mascarilla no sirve de nada si yo no me lavo las manos, por ejemplo, ¿ya? Los lentes tampoco, si yo no mantengo la distancia con la persona a la que estoy atendiendo. Sí. ¿Ya? Lo principal para evitar contagios son las medidas de autocuidado. El guante no sirve si yo no me lo saco y luego de eso me lavo las manos y me pongo guantes nuevos. ¿Ya? Es imposible pensar de que el guante me va a durar todo el servicio de 8 horas. ¿Ya? Si yo tomo un detenido que está contagiado por coronavirus o tiene el virus en alguna parte de su cuerpo y lo dejo, lo meto al calabozo y me quedo con los guantes, soy un potencial factor de contagio porque mantengo ahora el virus en mis guantes. Tengo que quitarme mis guantes, botarlo, lavarme la mano y ponerme guantes nuevos. Eso ha sido inculcado permanentemente, tanto por nuestros mandos a nosotros como jefe de unidad y nosotros como jefe de unidad a nuestro personal que sale a la población. ¿Cómo lo hacen ahí con los cuarteles? Cuando, por ejemplo, cuando detienen a alguna persona, ustedes tienen calabozo, pero no sé cuántos tienen y ya no pueden, me imagino, ¿cuánto? ¿1 por calabozo? ¿2 por calabozo? ¿Con suerte? Sí. Bueno, afortunadamente la Fiscalía, en los casos de los delitos que no tienen una pena muy grande, ¿ya? Que son delitos menores, los controles de detenciones o las personas que pasan a control de detención son bien acotadas, ¿ya? Y mantenemos personas detenidas tanto en la subcomisaría Rahue, en la tercera comisaría y en el retén Ovejería, precisamente para eso, para evitar la aglomeración de personas. Distintamente a eso, los cuarteles son permanentemente sanitizados, al menos una vez al día los cuarteles base, los retenes, y 2 veces al día la subcomisaría Rahue, que es donde se mantienen los detenidos. Son sanitizados por personal del servicio de veterinaria nuestro y del centro ecuestre, quienes mantienen ciertos los químicos, los elementos necesarios para y las herramientas para poder sanitizar cuarteles, calabozos, vehículos, carros policiales,
En las entradas, por ejemplo, en nuestros cuarteles contamos con unos pediluvios, ¿cierto? Para al momento de entrar al cuartel, nuestras plantas de los zapatos limpiar en el lugar y pasar al menos con las plantas del zapato sanitizadas, lavado frecuente de manos, uso frecuente de mascarilla, todo el personal con mascarilla, todo el personal con guantes, la entrega, todos los servicios son preparados por algún oficial que se preocupa de que el personal salga con los elementos de seguridad al servicio. Todos los días, en el caso mío, parte de mi trabajo es fiscalizar que el personal que esté en la población esté haciendo uso de los elementos que se le entregan. Y afortunadamente a ese trabajo también que se ha hecho anexo a todo lo que hacemos, hemos logrado tener contagio cero en la primera comisaría. Perfecto, capitán. Queremos agradecer su presencia acá en TVNet, ¿cierto? Y además por entregarnos todos estos datos, estos antecedentes y también las recomendaciones respectivas. Por parte de nosotros, y me imagino que también por toda la comunidad, felicitarlos por tremenda labor que están haciendo también para prevenir precisamente y seguir resguardando la seguridad de toda la población. No, de nada, pero también me gustaría recordar a la comunidad, y nosotros agradecemos el reconocimiento que se nos hace, pero somos muchos actores los que estamos trabajando en esto, desde el director del hospital, el prefecto de Osorno, hasta el señor que cada día nos recoge la basura de afuera de nuestras casas. Así que es un cúmulo de personas, un cúmulo de instituciones que estamos trabajando para que esto funcione. Así que en realidad es a muchas personas a las que todos tenemos que darles las gracias. Y de esto vamos a salir todos juntos. Gracias, capitán. Muchas gracias. Con nosotros entonces ahí el capitán Felipe Barraza, subcomisario de los servicios de la primera comisaría de Osorno, aquí en conversación con Actualidad y Política, entregándonos antecedentes y además recomendaciones para evitar, además de los contagios, ¿cierto?, ser víctima de algún tipo de delito. Nosotros nos despedimos, esperemos que tengan una excelente semana. Vamos a continuar con más programas. Recuerde que los tenemos 2 veces a la semana ahora, programa Actualidad y Política, a raíz de toda esta contingencia y de la actualidad que día a día va cambiando. Así que continúe junto a nuestra sintonía aquí a través de las pantallas de